Hoy vamos a disertar un poco sobre la Biblia, la palabra de Dios, conociendo la Biblia. Pero primeramente quiero que busquemos, los que tienen Biblia a su mano, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 12 en adelante. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Para los nuevos, las epístolas de Pedro están después del libro de Santiago, la carta de Santiago. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 12 en adelante, y leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Padre, gracias. Bendícenos a través de tu palabra, mi Señor Dios. Hazla entender y la autoridad que encierre ella misma se manifieste a nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Aquí el hermano Pedro, el apóstol Pedro, él está hablando al pueblo y le dice que en breve él va a dejar el cuerpo porque ya el Señor se lo ha declarado. Que es una de las más grandes bendiciones que puede tener un ser humano. Cuando el mismo Señor le dice el momento de su partida y de reunirse con él. Eso yo creo que debe ser la mayor bendición del mundo. Le pasó al hermano Pablo, también al apóstol Pedro. Y entonces aquí Pedro está escribiendo esto que estamos leyendo para enviarlo, para darlo a conocer. Y él dice que está dejando esto por escrito para que cuando él parte ellos se acuerden de la palabra y puedan vivir pendiente de esa venida. Y que esa palabra que él está escribiendo no se debe a fábula, ni artimañas, ni astucias, sino que ellos mismos con sus ojos, con sus propios ojos vieron y sus oídos escucharon cuando el mismo Padre, el mismo Dios, hablaba de Cristo Jesús y daba testimonio de que en él sentía complacencia. Pero no solamente Pedro aquí se circunscribe a lo que él escuchó y vio, sino que él dice, tenemos también, aparte de sus vivencias, de sus testimonios y de lo que ellos testificaron acerca de Jesús, Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Esta es la palabra profética más segura. La palabra del Señor, la Biblia. Cuando hablamos de Biblia, hablamos de la palabra misma de Dios, porque ella está contenido
el sentir completo del Señor. Vamos más adelante a dar algunos datos, pero lo más importante de la palabra de Dios es que ellas nos permiten conocer a Dios en su justa dirección. Ellas nos dan a conocer los sentimientos de Dios. Ellos nos dan a conocer las cualidades de Dios. La Biblia nos da a conocer el proyecto de Dios para la vida de cada uno de nosotros. La Biblia nos da a conocer lo que hay que hacer en el momento que le fallamos a Dios y lo que hay que obedecer y lo que hay que perseguir y lo que hay que hacer para evitar fallarle a Dios. La palabra de Dios es completa y ella nos permite discernir entre el bien y del mal. Ella nos permite vivir en la prosperidad, pero también en la escasez. La palabra de Dios, mis hermanos, lo es todo en nuestras vidas. La palabra de Dios, la Biblia, que fue lo que el Señor nos dejó como ejemplo. Todas esas cosas se escribieron para ejemplo, como dice la palabra misma. Conociendo la Biblia. Ahí tenemos una foto de los primeros escritos que fueron en papiros. El nombre que se usa para designar la palabra de Dios es la Biblia. En la antigüedad se hacían en papiros, que era una especie de junco. Se machacaba, se abría, se pegaba y daba como consecuencia unos rollos bien amplios. Cuando el Señor estuvo por la tierra físicamente, Él hablaba de que ligero era su yugo, porque los discípulos, cuando tenían, por ejemplo, como a Gamaliel y esos ministros de sabiduría, el libro que ellos le estaban estudiando en ese momento, tenían que cargarlo en el cuello. Si estaban, por ejemplo, estudiando cualquiera de los profetas menores, Zacarías, Oseas, Abdías, ese libro del momento tenían que cargarlo en el cuello como yugo, no podían quitarse hasta que no recitaran ese libro. Tenían que recitar la Torah prácticamente, y los profetas tenían que sabérselo al dedillo. Imagínense esos discípulos cuando estuvieran estudiando el libro de Isaías, que es 66 capítulos. Eso debería ser una carga bien fuerte. Entonces el Señor le hablaba de que ligere su carga en esa parte, de que ahora su ley, su palabra va a estar en su mente y en su corazón, no de manera literal afuera, sino que iba a estar creando una situación en nuestro corazón. Entonces anteriormente eran papiros que se hacían, estos grandes rollos. La palabra Biblia proviene del griego biblio o biblión, que significa rollo de papiro o conjuntos de libros. Esa palabra griega viene específicamente de una ciudad fenicia en donde se producía este tipo de material. La palabra de Dios, la Biblia, esto que nosotros tenemos en nuestras manos, por lo regular nosotros, nuestra congregación, nos hemos inclinado por tener como nuestra Biblia la Reina Valera 60. Esa es la que nosotros nos hemos inclinado, esa traducción. Y esta Biblia tiene 3.566.480 letras o caracteres. 3.566.480 caracteres o letras. Ahora, esos 3.5 millones de letras forman 773.693 palabras. Esas palabras unidas forman 31.102 versículos bíblicos. Y todos esos versículos bíblicos están integrados en 1.189 capítulos. Y esos capítulos a su vez conforman lo que son 66 libros. Y esos 66 libros redundan en un solo libro, que es la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice? Que es la Biblia. Va de menos, ¿verdad? De pequeño a más grande, a más grande, a más grande. Algo pequeño, un carácter, va formando una palabra. Esa palabra va formando una oración, un versículo. Ese versículo va formando un capítulo en un contexto completo. Y ese capítulo, ese conjunto de capítulos, entonces forma los libros. Y esa consecución de libros unificados como uno solo se constituye en la Biblia, la palabra del Dios Todopoderoso. La Biblia se divide en dos grandes grupos.
el Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, y el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. Son un total de 66 libros. El Antiguo Testamento está conformado por el Pentateuco o la Torá, que son los primeros 5 libros, el Génesis, que en hebreo, en la lengua materna del pueblo de Israel, o en arameo, es Bereshit, que significa principios, comienzos, inicios. Sigue con el Éxodo, que significa la salida, Levítico, que son las leyes, las normas, Número, que fue la contabilidad del pueblo de Dios, y una serie de normas también, y Deuteronomio o segunda ley, que fue escrita cuando Moisés, Dios le dijo que ya no podía ingresar a la tierra prometida. Entonces él, que había escrito los primeros 4 libros y había escrito la ley en Levítico y Número, entonces volvió nuevamente a reconfirmar algunas de las leyes que él había escrito ya en los libros anteriores, como consecuencia de que él ya no iba a entrar. Y eso le llamó la Deuteronomio o segunda ley. Deutero es segunda, nomio es ley, la segunda ley. Entonces también están los libros históricos, está Josué, Jueces, Ruth, primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de los Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esos son los libros históricos de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Después pasamos a los libros poéticos, como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Unos libros que son preciosos, con una inspiración profética terrible del Espíritu Santo de Dios, utilizados los autores para gran profecía. Y posteriormente entonces vamos con los profetas mayores, Jeremías y Lamentaciones, que también fue escrita por Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y posteriormente entonces pasamos a los 12 profetas menores, que no se llaman profetas menores por la dimensión de la revelación, sino por el volumen de los escritos. Y ahí entonces tenemos 39 libros de inspiración divina en el Antiguo Testamento. Luego en el Nuevo Testamento, entonces tenemos 27 libros, empezando por los evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, de los cuales Lucas ni fue discípulo del Señor, ni fue apóstol, no anduvo con el Señor. Él sí fue un ayudante de Pablo. Lucas era doctor, pero por inspiración divina y también por su capacidad profesional, al igual que Pablo, que era una persona muy culta, por eso escribió tantas epístolas y lo hizo con una redacción impecable que hasta el día de hoy son pocas las literaturas que puedan superar esa doxología de Pablo y esa manera de redactar y de escribir. Pero también Lucas hizo lo mismo, escribió los evangelios, escribió el evangelio según San Lucas, en organización a todos los hechos del Señor Jesús. O sea que cuando nosotros queremos estudiar la palabra de Dios de manera cronológica, entonces debemos de estudiar el evangelio según San Lucas, porque ahí establece esa cronología. ¿Qué hecho aconteció antes o después que otro? Y también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el Evangelio según San Lucas, los Hechos de Jesús. En el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces escribió esos 2 libros. Luego entonces vamos a las cartas paulinas, donde está Romanos, primera y segunda carta a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda carta a los Tesalonicenses, primera y segunda carta a Timoteo. Dicho sea de paso, fue lo último que el apóstol Pablo escribió antes de dejar el cuerpo. Y conforme a sus escritos, fue antes del invierno. Por eso él le dice a Timoteo que se apure para llevarle el capote y los libros, y que fuera antes del invierno. Su partida ya estaba muy cerca. Entonces siguen con otra serie de cartas, Tito, Filemón, Hebreos, que también se le atribuyen a Pablo. Tito y Filemón son de Pablo, pero Hebreos, ahí hay varios exégetas que algunos dicen que por la manera literaria y de redacción pertenece al hermano Pablo, otros dicen que no, porque no hay un saludo como Pablo acostumbraba y no hay quizás una evidencia de que sí, pero no hay a quien atribuírselo, el libro de los Hebreos.
Hay mucha gente que se lo atribuye a Pablo. Y entonces las demás cartas, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas y por último Apocalipsis, que esa palabra Apocalipsis no significa cosas terribles, sino que significa revelaciones. Entonces en total son 66 libros. ¿Qué sucede con algunas Biblias que tienen más de 66 libros? ¿Por qué la de nosotros tiene 66? Porque hay otras de otras religiones que tienen más de 66. Ellos hay unos libros, que son libros deuterocanónicos, que fueron añadidos posteriormente a la Biblia, a la que estaba establecida con 66, pero que ciertamente no tienen ningún asidero jurídico espiritual, porque la manera de confirmar la vigencia de un libro dentro de la palabra del Señor, fuera de esos 66, es que el Señor haya citado la palabra que contienen esos libros. ¿Cuánto bendice? Y de esos libros que fueron sumados, que fueron agregados a estos 66, ninguno lo menciona el Señor. Por lo tanto, dentro de nuestro parecer, y ese es nuestro pensar cristiano evangélico, para nosotros solamente existen, conforme a la inspiración divina y del Espíritu Santo, estos 66 libros que están integrados en nuestra Biblia. Vamos a tomar un instrumento sagrado para llevar un poco de luz y dar un poco más de fuerza en relación a lo que estamos expresando. Uno de los instrumentos sagrados por excelencia del Señor fue el menorá judío, o el candelero o candelabro, puede decirse de cualquiera de las formas. Y esa pieza que fue hecha con un talento de oro puro y que debía ser formada a martillazos y de una sola pieza. Vamos a mover esto por aquí de un pronto. Éxodo 25:31, cuando Dios habla a Moisés de que debía de hacer el tabernáculo en el desierto, él le dice, cuando empieza a hablarle de los utensilios, del arca del pacto y del candelero, de los panes, de la mesa de la proposición, de la fuente del abaco, del altar del sacrificio, todas esas cosas, especialmente en el candelero de oro, y lo tomamos porque el Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces ese candelabro, ese menorá judío, representaba en sí mismo la palabra del Señor. ¿Cómo iba a estar conformada la palabra de Dios? Entonces en Éxodo 25, verso 31 en adelante, y eso para todos mis hermanos, pueden después buscarlo para que lo lean completo y puedan estudiar esa parte. Dice, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, sea de oro. Y saldrán 6 brazos. Aquí vemos 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 a cada lado. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero de un lado y 3 brazos del otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro. Hablando de cada brazo, 1, 2 y 3. En un brazo, una manzana y una flor. Entonces esas tres copas iban a estar constituidas por una flor de almendro, una manzana. Aquí manzana no es el apple de la fruta de los Estados Unidos, de la marca. Aquí la manzana es cuando después de las flores viene como la parte del fruto. Esa es la manzana. Y después entonces ya cuando germina. Entonces, flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Entonces, la flor de almendro, la manzana y la flor ya abierta. Entonces, eso tenía la forma como si fuese una copa. En otro brazo, una manzana y una flor. Así, en los 6 brazos que salen del candelero. Entonces, ese mismo patrón se iba a repetir en los 6 brazos. Es así que está establecido el candelero de oro, el menorá. Y en la caña central, la del medio,
esta parte que está aquí. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro. Vamos a ver, tenemos aquí 1, 2, 3 y 4. Sus manzanas y sus flores. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? La flor, la manzana y la flor. Eso es lo que está establecido. Así fue que se hizo en el pueblo del Señor. ¿Y por qué el almendro? El almendro representa la palabra del Señor. Ustedes se recuerdan cuando hubo una disputa de que el pueblo se estaba quejando de por qué debía de ser Aarón el sacerdote, del que tuviera sobre sus hombros el sacerdocio, la administración de la palabra en el templo, y fueron tiradas la vara de Aarón, que era de almendra, y las demás varas. ¿Y qué pasó con la vara de Aarón? Reverdeció y floreció. Y esa vara está dentro del arca del pacto. Están las tablas del testimonio, los 10 mandamientos. Está el maná incorruptible del cielo y está la vara reverdecida de Aarón, que también representa esa palabra, y el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos el menorá de oro o el candelero con 6 brazos y una caña central. Entonces, está hablando de que cada brazo iba a tener la flor de almendro, la manzana en el medio y la flor al final. Entonces, si contamos, por ejemplo, tenemos que cada copa tiene 3, 6, 9. Cada brazo tiene 9 piezas. Entonces, cuando multiplicamos las 9 piezas por 3, eso nos da 27 de un lado. La caña central, que tiene 4 piezas, 4 copas, que equivale a 12 piezas de flor de almendro, manzana y flor, son 12. Y del lado derecho, entonces, también tenemos lo mismo. Tenemos 27 piezas, representando cada uno de los libros de la palabra de Dios. El Antiguo Testamento tiene 39 libros que representan los 27 libros de los 3 brazos, más los 12 libros de la caña central que representa a Cristo. Mateo 5:17 dice, no piensen que vine a abolir la ley y los profetas, los 12 profetas menores, y yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento a la ley. O sea que esos 27 libros, más la caña central que representa a Cristo Jesús, que vino al cumplimiento de la ley, representan los 39 libros del Antiguo Testamento. Y los 27 libros de la parte derecha, que corresponde a 9 por 3, 27, es los libros del Nuevo Testamento que iban a salir como resultante del cumplimiento de Cristo Jesús, de la palabra y de la ley, de los 39 libros. ¿Cuánto bendice la gloria de Dios? Ahí está entonces los 39 del Antiguo Testamento más los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, verdaderamente, nada debe de preocuparnos de que haya cualquier Biblia que tenga más libros, porque sabemos que nosotros tenemos la palabra profética más segura, establecida. Por eso es que el Señor le dice a Moisés, cuando hiciera ese menorá, fíjate de hacer esa herramienta tal y como te la mostré, con todas sus medidas, porque no podía cambiar ni siquiera en un número, porque eso estaba codificado, esos 66 entre flor, entre almendro, vamos a buscarlo aquí, flor de almendro, la manzana y la flor, era 66 justamente, representando cada uno de los libros de la palabra del Señor. Algunos de los datos de la Biblia que nos pueden llamar a suspicacia y ver el orden de Dios en su aplicación. El libro de los Salmos es el libro más grande, ya que cuenta con 150 salmos, un equivalente a 43.743 palabras. Siendo el más grande el Salmo 119 con 176 versículos bíblicos y el más pequeño el Salmo 117 con 2 versículos bíblicos. Entonces, tenemos prácticamente en la misma Biblia, cuando abrimos, prácticamente a la mitad tenemos el Salmo más pequeño, el Salmo más grande. Y cuando contamos los capítulos que existen, los 3 primeros números de los 1100 y algo de capítulos que existen, corresponden al Salmo 118 también. Es como diciendo lo más grande, lo más pequeño y la mitad. El libro más pequeño de la Biblia completa es la tercera epístola de Juan,
con tan solo un capítulo y 299 palabras. Esther 8:9 es el versículo más largo de la Biblia. Lo pueden ver ahí en su pantalla. Y el versículo más corto se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 35. Jesús lloró. La mitad del Antiguo Testamento es Job capítulo 29 y lleva como título Job recuerda su felicidad anterior. Miren qué extraño esto. El Antiguo Testamento, la ley, la mitad del Antiguo Testamento. Cuando uno ve en el cumplimiento, se para la mitad. Job recuerda su felicidad anterior. A la mitad de la ley, como su visión hacia atrás, añorando lo de atrás. No tiene a la mitad de la ley la visión del futuro. Es como si estuviera de lejos. Y su visión está tan lejos de llegar que se encuentra más cercano en mirar atrás. Y él dice, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí? Cuando va a la mitad de la ley, a la mitad del Antiguo Testamento, viene la prueba, viene la situación. Su visión no es lo suficientemente amplia para mirar hacia el futuro, mira hacia atrás. E incluso se ve jugando con sus hijos, aquellos hijos que ya perdió. Pero entonces, en la mitad del Nuevo Testamento, en la mitad de la gracia, que es Romanos capítulo 8, que lleva como título, Viviendo en el Espíritu. ¿Cuánto bendicen? Es diferente. En la mitad del Antiguo Testamento el hombre no alcanza a ver hacia adelante lo que está mirando hacia atrás. Pero entonces en la mitad del Nuevo Testamento, aquí el título que lleva, aquí la palabra lleva como título, Viviendo en el Espíritu. Ahora pues empieza. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tienen los sentidos ejercitados, tienen la capacidad de ver más allá, de ver al horizonte, de ver al galardón, porque ya no es lo mismo. Ya no es la letra, ya no es la sombra, ahora es la esencia, ahora es el Espíritu de Dios. Ahora, aunque estemos a la mitad, tenemos la capacidad de ver hacia más allá y nos movemos y vivimos por el Espíritu y por esa fe. Él es nuestro ayo, es el que nos encamina, es el que nos toma de la mano, Él es el que nos fortalece. Casi todos los libros, déjenme mover esto por aquí para poder leer. Casi todos los libros del Nuevo Testamento concluyen con la palabra amén, todos, con excepción del libro de los Hechos, escrito por Lucas, Santiago y la tercera carta de Juan. Que dicho sea de paso, leímos que era la más pequeña, ¿verdad? Job es el libro más antiguo, con unos 1500 años escrito antes de Cristo, y el más reciente fue Apocalipsis, con unos 100 años después de Cristo. El libro más antiguo no es Génesis, sino Job. Y se desconoce también su autor. Aunque sabemos, ¿verdad?, que el autor por excelencia es el Espíritu Santo de Dios. Aquí hay algo muy interesante que muestra la Biblia, mis hermanos. Es que solamente se menciona la palabra juguete una sola vez en la Biblia. Juguete, algo con lo que alguien se entretiene, algo para desbaratar, algo para divertirse, algo para curiosear, algo para interactuar. Y se utiliza esa palabra, mis hermanos, y esto debe de llamarnos a todos nosotros a reflexión. Una sola vez se menciona la palabra juguete en la Biblia y se utiliza, oigan en qué versículo bíblico, hermanos. Jueces 16:25 dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, los filisteos, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre la columna. Los filisteos tomaron al juez que Dios había elegido
para juzgar a Israel y lo hizo por 20 años, el hombre que tenía la máxima autoridad en Israel, el hombre que tenía una interacción directa con Dios, el hombre que juzgaba conforme a la justicia de Dios, el hombre que fue apartado desde el vientre de su madre antes de nacer, el hombre que tenía un proyecto de Dios, el hombre que tomaba una quijada de asno y mataba montones de filisteos, miles de filisteos. Ese hombre con esa gracia, con ese poder y con esa autoridad divina fue utilizado como un juguete por los pecadores. ¿Cuándo perdió? ¿Cuándo dejó de ser la figura de Dios en la tierra? El hombre, el juez de justicia, el hombre que tenía la autoridad y que tenía el poder, cuando desobedeció. La desobediencia hace que toda la autoridad se vuelva nada. Porque no hay forma de preservar, de mantener, de conservar la autoridad cuando no nos sujetamos en obediencia al Señor. Cuando no hay un reconocimiento de nuestra autoridad. Es un principio bíblico. Nadie puede reservar autoridad si no está sujeto a autoridad. Y él se desobedeció al Señor. Cortó el vínculo de la obediencia con Dios. Y automáticamente fue como un guiñapo, fue como un juguete delante de pecadores. Miles de hombres venían donde él y no podían ni siquiera atarle. Y esos hombres perecían por el simple hecho de enfrentarlo. Mas, sin embargo, ahora está como un juguete. Y tuvo posteriormente que clamar a Dios para poder hacer algo y perecer entonces con los pecadores. Entonces, eso debe de sernos de mucha reflexión en nuestras vidas. No importando la autoridad que cualquier siervo o sierva de Dios pueda tener, no importando la grandeza del ministerio, y hablo de grandeza en visualización de los hombres, porque hay cosas que los hombres y mujeres de Dios hacen que ni siquiera son visibles, están en una dimensión invisible y con un poder eterno terrible. Si desobedecemos toda esa grandeza, todo ese ministerio que el Señor ha puesto en cualquiera de las manos de cualquiera de nosotros, se hace nada. Porque la obediencia al Señor, la obediencia a su palabra, a la Biblia, es lo que nos sujeta a la autoridad de Dios y por lo cual podemos sujetar entonces a los enemigos del evangelio. En Juan 3:16, la Biblia nos muestra los 3 tiempos del Señor cuando entregó a su Hijo. Presente, pasado, presente y futuro. Pues se menciona allí que de tal manera amó en pasado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, en el presente, no se pierda, mas tenga vida eterna, recompensa futura. El Señor lo entregó en el pasado. Desde antes de la fundación del mundo, dice Pablo, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Desde antes de nosotros salir de nuestros padres fundadores de Adán y Eva, ya ese cordero había sido inmolado para cubrir el pecado. Desde antes, en el pasado, Él dio, ya el Señor había dado en su corazón desde antes de crear al mundo, el pasado, para que cualquiera, a ti mi hermano que me está escuchando, a ti amigo, para que cualquiera, ese sacrificio que Él hizo en el pasado, si tú lo crees hoy en el presente, entonces tendrás una recompensa futura, el cielo, la vida eterna en Cristo Jesús. Así que date esa oportunidad de creer en Cristo Jesús. El número que más aparece en la Biblia es el número 7. Ahí vemos muchísimas citas bíblicas donde se hace referencia al número 7, que bíblicamente es el número de la plenitud de Dios. El número 7. Lo principal de la Biblia, mis hermanos, quizás no son esos datos que hemos dado de que cuál es el número más que se repite, cuál es el versículo. Eso pasa a un plano secundario. Lo fundamentalmente de la Biblia, de la palabra de Dios, es su esencia, lo que ella representa. La Biblia es de inspiración divina. Aunque Dios utilizó las manos de los hombres para escribirla, porque tenía que utilizar códigos, letras, caracteres humanos, para que los humanos la pudieran entender e interpretar. Recuérdense que Pablo subió y cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene reservadas. Hay unos códigos, hay unos asuntos que nosotros ni siquiera sabemos, conocemos. Y Dios permitió establecer estos caracteres, estos códigos, estos idiomas,
para que el hombre tuviera el alcance del pensamiento de Dios y pudiera conocer a Dios. Pero todo lo escrito aquí es de revelación divina y es inspirada por Dios. Pablo escribió antes de morir en su segunda carta, capítulo 3, versos 16 y 17, que la ministra expuso ahorita, dice: toda la escritura, absolutamente toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar. Cuando nosotros queremos aprender algo, aquí está el manual. Para redarguir. Si tú quieres ser convencido de pecado, si tú quieres ser redarguido, si tú quieres que se quite de ti toda excusa, toda justificación, la palabra del Señor. Para corregir, si tú quieres encontrar la forma de tú poder romper aquello que te está haciendo hacer las cosas de manera incorrecta, para hacerlas con excelencia como para Dios, la palabra de Dios. Para instruir en justicia. Y una vez tú has sido enseñado, convencido y corregido, ahora el Señor te capacita a través de la palabra para tú instruir de manera justa, de manera lateral, para con los demás hombres, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Porque después que tú eres enseñado por su palabra, después que el Espíritu Santo te redarguye, después que tú permites la corrección y permite la instrucción de Dios, entonces dice, a fin de que el hombre de Dios, tú te constituyes en un hombre de Dios. Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios te hace perfecto. Y esa perfección es para tú mostrarla. No, esa perfección es para tú evidenciarla a través de las buenas obras. ¿Cuánto bendice? Porque somos enteramente hechos, preparados para toda buena obra. El cristiano no hace la buena obra para salvarse. Es que el cristiano hace las obras como una evidencia natural de lo que es un hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para esa obra. Y esto lo hace la palabra de Dios. Es de inspiración divina y es para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos para hacernos perfectos. Es un ejemplo para nuestras vidas. Vemos grandes hombres de Dios en cuya palabra del Señor están escritos los errores que cometieron, incluyendo ellos mismos siendo los escritores, y ellos mismos pusieron todos sus defectos y en lo que fallaron al Señor, y hasta como el Señor lo amonestó, o el mismo Dios, porque fue inspiración divina, no fue porque ellos quisieron hacerlo. Y esas cosas fueron escritas ahí como ejemplo para nuestras vidas, para que nosotros podamos identificarnos en un momento determinado de nuestras vidas con lo que padecieron o con lo que hicieron o cómo se levantaron o como cuando cayeron, para entonces nosotros tener cuidado y un sinnúmero de cosas. Romanos 15:4 dice Pablo, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Porque hay veces que pueden llegar cualquier tribulación a nuestras vidas, pero cuando entonces uno lee el libro de Job y uno ve cómo ese hombre se mantuvo en el Señor, uno ve que la dimensión de lo que uno está viviendo no ni siquiera se asemeja a lo que ese hombre vivió. Y ese hombre bendijo a Dios, pero también recibió alabanza del Señor. El Señor habló bien de él. Varón justo, temeroso de Dios, recto, apartado del mal. Y entonces Dios empieza a hacer una serie de calificativos de ese hombre a quien iba a procesar, pero para llevarlo a una dimensión mayor, lo que Job no estaba entendiendo cuando estaba pensando en los tiempos pasados. Él se estaba pensando cuando se estaba recreando hasta con sus hijos. Esos hijos que hacían fiesta todos los días, esos hijos que tomaban todos los días y que posteriormente el Señor permitió su partida y después entonces le dio hijos mejores. Job tenía que hacer, dice la palabra, sacrificio todos los días. Se levantaba por la mañana a hacer sacrificio para cubrir el pecado de sus hijos. Él decía, por si acaso han pecado mis hijos. Y era todos los días, era una zozobra. Y Dios le dio hijos nuevos otra vez. Y le multiplicó todo lo que tenía. La palabra de Dios, la Biblia, es el alimento que nos hace crecer en santidad. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 2, dice,
desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los que nos hace a nosotros crecer es la palabra del Señor. Así como Pablo habla en Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, la segunda carta, que dice que todas las escrituras inspiradas de Dios, enseñar, redarguir, corregir e instruir, para que el hombre de Dios sea perfecto. Para nosotros llegar a esa estatura de perfección, el alimento de nosotros debe de ser la Biblia, debe ser la palabra de Dios. En esto, mis hermanos, no es la cantidad de años que yo tenga profesando el evangelio. Pueden pasar, al hermano Heriberto le pueden pasar 40 años y estar en la misma estatura espiritual que estoy ahora, si no decido alimentarme de la palabra del Señor. Los años en el Señor no me hacen grande, ni me hacen crecer. Lo que me hace crecer es el alimento, que es la palabra del Señor. Así que mi consejo es leer la palabra. La Biblia, la palabra de Dios, que es el alimento, es la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué habla de la leche? Porque la leche contiene calcio. Y lo calcio es lo que fortifica los huesos y hace que la persona pueda crecer, desarrollar las extremidades, tener fortaleza en su cuerpo, para sustentar posteriormente todo lo demás, para sustentar los músculos, para sustentar las arterias, para sustentar la piel, esa capa ósea, ese esqueleto, eso es lo que va a sustentar lo demás. Entonces, ese esqueleto debe de estar conformado por esa leche espiritual no adulterada. Para que ese muchacho crezca fuerte, grande, hermoso, tiene que ser a través de la palabra del Señor. Mañana, que tenemos nacimientos en la iglesia, ¿cuánto bendicen la gloria de Jesús? Esos jóvenes que mañana van a nacer de nuevo, se van a presentar delante del Señor y van a confesar delante de los hombres que Jesucristo es su Señor y Salvador y que ellos están comprometidos a una vida íntegra delante de Él. Esa palabra es lo que lo va a hacer crecer, lo que lo va a fortificar. La palabra de Dios, la Biblia, es la que vivifica, ordena y discierne. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva, se mueve, tiene autoridad, pero es eficaz. Cuando se mueve, hace lo que tiene que hacer. Crea el resultado cuando se mueve en la vida de la persona. Y es más cortante que toda espada de 2 filos. Por donde quiera que se agarre, corta, tanto del portador como del que recibe, tanto del que envía como del que recibe. Y penetra hasta partir, oigan esto hermano, el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra de Dios. Cuando habla de que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, es que cuando tú y yo tenemos una situación, tenemos que tomar una decisión y venimos a la Biblia con un corazón sincero para que el Señor nos encamine, nos ayude y nos guíe, entonces la misma palabra va a dividir lo que es lo almático, lo sentimental, lo que tú crees, tus argumentos, de lo espiritual, lo validero, lo que el Señor quiere, por donde el Espíritu Santo te va a guiar. Va a quitar y va a hacer que tú disciernas entre tus pensamientos y las intenciones del corazón. Va a haber una división. Lo que hace contrario el alcohol, cuando la persona bebe, se embriaga, dice la palabra que hay una disolución del pensamiento y el corazón, las emociones de lo que la gente piensa, y por eso la gente se inhibe, hace cualquier cosa, pierde hasta la vergüenza, porque las emociones se unifican a las intenciones. Pero cuando tú estás en la palabra de Dios, entonces tú estás sobrio, que es lo que dice la palabra. Y tú puedes discernir lo que son los pensamientos a tus intenciones. Y ahí se viene el redarguir de la palabra del Señor. La palabra, la Biblia, nunca deja de ser, ni se degrada en el tiempo. Ha sido la más atacada. Se han levantado hombres en generaciones a través de la historia tratando de limitarla, tratando de prohibirla, quemándola. Y mientras más la prohíben, más la queman y más la limitan, mientras más la opresión, es como dice la palabra, se multiplica. ¿Cuánto bendice la gloria de Jesús? Más de 100 millones se venden al año. Y es la más traducida. Y han intentado sacarla de las escuelas, han intentado hacer de todo, prohibirla, ponerlo como un libro de historia.
simplemente. No han podido con la palabra. Ella sigue dando su fruto. Sigue dando su fruto. No se degrada. Mantiene esa vigencia viva, esa eficacia. Si no, miren a nuestro alrededor. Mírense ustedes. Mírense ustedes. Ustedes son el fruto de esa palabra. Viva y eficaz. Cada vez que usted sale y hace una acción conforme a lo que Dios estableció, es la palabra de Dios, viva y eficaz en ustedes. Cada vez que a usted se le presenta una situación adversa y usted puede esa situación transformarla en una bendición, es la palabra de Dios viva y eficaz en ustedes. Cada vez que algo viene hacia usted tratando de buscar una maldición y usted se sujeta a la palabra, entonces usted ve lo contrario, viene una bendición a través de esa acción. La hierba se seca, dice el profeta Isaías 48, y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es el fundamento firme de nuestra fe y es lo que nos ayuda a mantenernos de pie, independientemente de cualquier situación y cualquier circunstancia. Cualquiera pues, dice Jesús, capítulo 7, verso 24 al 27 del libro de Mateo, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Las dos le llegaron las mismas circunstancias adversas. Las dos fueron golpeadas con ímpetus. Las dos fueron golpeadas con diferentes, con lluvias, con ríos, con vientos, pero sabemos que una permaneció, la que su cimiento era en la roca, que es Cristo Jesús. Pero lo que evidencia que tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas es lo que Jesús dijo: el que oye la palabra y las hace. Ahí es que se evidencia. No es yo tener la Biblia en mi casa, me perdonan algunas personas que lo hacen, me disculpan en ese sentido. Tener la Biblia en mi casa en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra de los impotentes, diré yo, y ya. Y usted ve esas dos hojas amarillas ahí, de tanto polvo. Eso no tiene ninguna aplicación, mis hijos. Eso no es un amuleto. La palabra es lo más poderoso que existe. Pero si la gente no lo entiende, el diablo se la lleva. Es lo que Jesús dijo. Esto es lo más poderoso. Esto encierra un poder en sí mismo. Inimaginable, incontenible. El poder de la palabra es eterno, porque salió de la eternidad, salió de la boca de Dios. Pero si la gente no lo entiende, ¿y usted sabe cuando una gente no entiende la palabra? Cuando en su corazón no tiene la intención de hacerlo. Cuando el hombre o la mujer de Dios tiene la intención de cumplir la palabra que va a recibir, el Espíritu Santo la envuelve y la hace penetrar a su corazón y se la lleva a su mente, de tal manera que lo fortalece para entonces guiarlo en los pasos que necesita hacer, cuando está la intención en el corazón de hacerlo. Estamos terminando. Nos evidencian a Jesús y como consecuencia la vida eterna. San Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia da testimonio de Jesús. Y la Biblia, en nosotros escudriñarla, el estudiarla, el revisarla y tener la disposición de sujetarnos a su palabra y practicarla, entonces da como resultante la vida eterna. Y como ellas son las que dan testimonio de Jesús, le voy a dejar ahí, después lo pueden buscar en internet, cómo cada libro de la Biblia da testimonio de Jesús. En Génesis, Cristo es la simiente de la mujer. En Éxodo, el Cordero Pascual. En Levítico, el sumo sacerdote. El Número, la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. En Deuteronomio, el profeta mayor. En Josué, el capitán de la salvación. En Jueces, el juez de paz, el dador de la ley. En Ruth, el pariente redentor, el que redimió a Ruth. ¿Cuánto bendice la gloria de Jesús? Y ahí está, en el Antiguo Testamento completo, para que después usted pueda buscarlo en YouTube.
y pueda confirmarlo en la misma palabra del Señor y en el Nuevo Testamento también. La palabra de Dios, la Biblia, es el sentir de Dios para con los hombres y la bendición de Dios en toda su deidad. Dios le bendiga. Padre, te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias por tus bendiciones, mi Señor Dios. Bendice a cada vida. Que tu Espíritu Santo le haga entender que tu palabra, estos 66 libros, los cuales fueron avalados por Jesús, son, mi Señor Dios, la lumbrera a nuestro camino, son las lámparas a nuestros pies, son las que dan testimonio de Cristo Jesús, son las que llevan en sí la vida eterna, son las que nos conducen al Padre, son las que nos hacen conocer a Dios, son las que nos ministran por medio del Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo inspiradas. Bendícenos a través de ella, mi Señor Dios, y ayúdanos a aplicarle, a sujetarnos a ella. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Nuestro hermano ministro pastor. Amén, amén. López, que Dios te prosiga bendiciendo. Un estudio amplio sobre la Biblia y lo que es la palabra en esencia, la escritura. Nos hablaste de los libros, los 66 Antiguo y Nuevo Testamento, de 39 y 27. Y nos hablaste con mucha amplitud, muy bonito. Que Dios te prosiga bendiciendo. Para los que escuchan, que uno a veces escucha hablar de tantas cosas, podría uno pensar, y Dios mío, y entonces yo necesitaría todas esas cosas. Bueno, López le habló en esencia de la vida eterna. Todo eso tiene el significado del Hijo de Dios. Y tú y yo lo tenemos en el corazón. ¿Es bueno el conocimiento? Claro que sí. Pero sobre todo, esa palabra final que Él expresó. Ahora, ¿qué Dios quiere? Que nosotros seamos guiados por la Biblia, lo que tenemos la vida eterna. Por ejemplo, la parte que nos leyó en 2 de Pedro 1, habla de que Pedro estaba cuando vino la voz del Padre, hablando de su hijo, dando testimonio de su hijo, y diciendo que ese era su hijo amado. Ellos estuvieron, sin embargo, después que él habla de eso, dice, pero tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la escritura, lo que dice Pedro. Aunque él escuchó, sin embargo, se fue a la escritura. Y dijo, por encima pongo esto, aunque yo estaba. Esa es la vida del hombre de Dios. La escritura. ¿Qué nosotros aprendemos a través de esto? A través de esa enseñanza. Bueno, que no podemos pensar, decir, ni hacer cualquier cosa. No, porque nosotros tenemos el patrón a seguir. Nosotros tenemos la escritura. Eso nos lo dejó Dios para que no nos extraviemos. Para que caminemos como hombre perfecto y enseñemos como el hombre perfecto. Sí, porque cuando nos extraviamos de la escritura, nos extraviamos de la voluntad de Dios. Y el Señor quiere que nosotros estemos claros con eso. Aparecen cosas, claro. Aparecen sueños, claro. Aparecen visiones, claro. Pero tiene que examinarse a través de la escritura. La escritura dice sí o no, pasa o no pasa. Por ende, Dios nos ha dado esa gracia para que nosotros podamos aprenderla. Nos tienen maestros que nos enseñan correctamente, ¿sabes? Y debemos de aprovechar eso para que seamos fuertes en el camino de Dios.
¿Cómo lo vamos a hacer? Conforme a las Escrituras. El Señor Jesús todo lo hizo conforme a las Escrituras. Y cuando venían a sus discípulos, primero los dos que venían de Maús, que aunque pasó lo que pasó, hablando de lo que había pasado, pero que no sabían por qué había pasado, él reprendió la incredulidad y dureza de corazón. Y dice que todo lo que hizo, lo vivió conforme a la Escritura, tanto de Moisés y los profetas, toda la Escritura, que es inspirada por Dios y útil, dice, perfecto para toda buena obra. López, Dios te bendiga y verdad, nos vamos a incentivar a darnos a la palabra, el conocimiento de Dios, pero no solamente el conocimiento de Dios, ¿verdad? Sino a la práctica para ser santo. No el conocimiento para ser sabio, sino la práctica para ser santo. Hay que practicarla, pidiéndole al mismo Espíritu de Dios. Ese Señor que nos entregó a Jesús, nos ha dado el Espíritu de Dios, a los salvados, y Él nos va a ayudar. Al Señor le interesa, pero va a actuar conforme a un interés, a un anhelo de su corazón. El que va a dar una correspondencia y le va a dar esta palabra y me va a dar esta palabra y nos va a dar esta palabra, que es vida, es salud, es poder. El diablo respeta esto, ¿sabe? Nosotros tenemos ahí en los evangelios, Lucas y Mateo, cuando Jesús confrontó a Satanás. No tentará el Señor tu Dios, era que estaba escrito. Tu Dios adorará y él solo servirá. Apártate de mí, era que estaba escrito. La escritura, la escritura. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Levante la mano, vamos a hacer una oración, López. Vamos a hacer una oración por todas las iglesias. El grupo oficial. Levante la mano por toda la iglesia. Por los que están y por los que vienen, por los que se adhieren. Porque por los que vienen también. Y va a encontrar base. Va a encontrar las escrituras. Va a encontrar gente llenándose del conocimiento y de la práctica para ser santo, para caminar en santidad. Entonces, lo que llega va a encontrar una base poderosa. Y el Señor a lo que viene a buscar, lo viene a buscar sobre esa base de la Escritura. Padre, bueno, gracias. Bendigo a López allá. Bendigo a su familia y bendigo su ministerio. Bendigo a Arelis, Carmen Arelis Santana. Bendigo a Miguelo. Señor, bendigo a esa familia Arelita, toda esa familia, Padre, que tú le llamaste con propósito. Que se cumpla en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. El cuerpo oficial los bendigo. Y ahora nosotros como cuerpo oficial oramos por aquellos, los que están y los que vienen, Padre, para que los bendiga, para que los prospere, para que lo despierte, Padre, en el nombre de Jesús, en tu santa palabra, en tu santa escritura. Tú tienes el Espíritu Santo trabajando a lo largo y a lo ancho, Padre, y mostrando el cielo, enseñando el cielo, Padre, impartiendo el conocimiento del cielo a través de tu santa palabra. Ayúdanos, Dios, engranando con ellas, Padre, para que paso a paso seamos dirigidos, seamos guiados a través de ella, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, que no nos falte tu palabra y no nos falte tu presencia. Lo bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si alguien está conectado, que no se ha entregado al Señor, que se entregue y que reciba la vida eterna a través de la palabra del Señor. Es decir, esta vez la palabra encarnada que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde.